Noches amargas, días de hambre. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, en la noche de hoy queremos presentar un programa que nos hable de todos los procesos electorales que hemos tenido a partir de la caída del sátrapa, del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Las primeras elecciones presidenciales, cuáles fueron, en qué año se realizaron y cuáles fueron los tropiezos que tuvieron esas elecciones, y especialmente su candidato, el vencedor, el profesor Juan Bosch. Recuento histórico de las elecciones. En el 1961 muere Rafael Leónidas Trujillo. Muere no, lo ajusticiaron los dominicanos. Luego se nombra un Consejo de Estado presidido por Rafael F. Bonelli, que organiza las elecciones para diciembre del año 1962. Esas elecciones tuvieron marcada por un debate político, y aunque los candidatos a la presidencia, los principales eran el profesor Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano y Viriato Fiallo Ascensión por la Unión Cívica Nacional, la Iglesia Católica, en contra del profesor Juan Bosch, lo acusaba de comunista, de ser marxista-leninista. Entonces, el primer debate político televisado en nuestro país fue entre Juan Bosch y el padre Láutico García en la campaña electoral del 62. El tema central fue de carácter político-filosófico, en particular sobre el supuesto comunismo del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el profesor Juan Bosch. El padre García apareció para el debate con un arsenal de libros, y el profesor Bosch llegó al escenario de la historia con un diccionario de la Real Academia de la Lengua. El país estuvo paralizado siguiendo los pormenores de ese gran espectáculo de la democracia. Es decir, Carlos, acordamos que cuando termine el comentario usted cae conmigo. Esto quiere decir que el profesor Bosch no solamente tuvo que enfrentar a su opositor, a Viriato Fiallo Ascensión y a la Unión Cívica Nacional, sino que tuvo que enfrentar también a la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica que, bueno, se oponía. Era evidente que era contrario al profesor Juan Bosch. Bien, el profesor Bosch y entonces Láutico García fueron a un debate. En ese debate, el profesor Bosch con su diccionario le definía a Láutico García cuál era su posición política, y entre otras cosas le decía, bueno, que si la Revolución Francesa era de carácter comunista. No fue así. Vamos, señor director, a una pequeña pausa para poder resolver algunos problemas técnicos que tenemos, para seguir presentándole este resumen que hemos hecho de las actividades electorales desde el año 1962 hasta el año 2016, para que ustedes vean que todos los años
en cada proceso electoral siempre ha aparecido la misma situación. Así es que, adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Bien, ahí hemos vuelto de esta pausa. Vamos, señores, a presentarle un fragmento, video, que contiene un fragmento de ese histórico debate entre el profesor Juan Bosch y el sacerdote Láutico García. Así es que... Para el 20 de diciembre de 1962, el PRD anunció el retiro de todas sus candidaturas en las elecciones generales, condicionando su participación a que la Iglesia Católica retirara la acusación de comunista que varios curas le habían hecho a su candidato presidencial. A mediados de diciembre, el padre Láutico García, de la Compañía de Jesús, publicó en el periódico gubernamental La Nación un artículo titulado «Juan Bosch, marxista-leninista», en el cual subrayaba la supuesta inclinación del candidato opositor por esa ideología. Ante esa publicación, Juan Bosch retó al sacerdote jesuita a un debate radial y televisado para que éste y la Iglesia Católica retiraran públicamente la acusación en su contra. El debate, a través de una cadena nacional de radio y televisión, se produjo el 17 de diciembre de 1962, 3 días antes de las elecciones. Artículos publicados en el semanario Renovación, las que imponen la afirmación de su marxismo-leninismo. Entonces yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal de su marxismo-leninismo. Entonces yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal como lo publicó usted, si el hecho de que yo diga que la revolución como concepto es simplemente acción violenta destinada a transformar las instituciones de un país, si usted considera que esa frase, ese concepto es marxista-leninista. Señor Bosch, la finalidad de esto era que usted nos aclarara si realmente usted lo toma en el concepto de la escuela socialista o marxista-leninista o comunista o bajo el concepto de que otra revolución toma usted eso, o lo hace usted propio suyo. No, padre. Todos estos conceptos son conceptos de ciencia política que no obedecen en ningún caso a ninguna escuela, a ninguna filiación de carácter político, ni a ninguna concepción de carácter ético o moral. Yo llego a conclusiones a través de la historia de la humanidad, sin meterme a decir si es bueno o si es malo. Quiero preguntarle, ¿cree usted que la Revolución Francesa era marxista-leninista? ¿Que la Revolución de Independencia Latinoamericana era marxista-leninista? No existía el marxismo-leninismo cuando la Revolución Francesa. ¿No fueron ambos movimientos violentos destinados a transformar las instituciones de un país? Contrariado. ¿Cree usted que la Revolución Española de Franco era marxista-leninista? No me conceptúo capacitado o obligado a responder esa pregunta. ¿Fue esa revolución o no una acción violenta destinada a transformar las instituciones españolas? Posiblemente. Permite entonces, doctor, usted sobre el respecto de la revolución, ¿se ha vinculado o no se ha vinculado a ninguna escuela de pensamiento revolucionario? Padre, le he dicho que yo he escrito estos artículos con un absoluto criterio científico sin vincularme a ningún concepto. He tratado de explicar en estos artículos los conceptos de revolución y de gobierno revolucionario, lo mismo para las revoluciones agrarias de Grecia, que para las revoluciones de la Europa moderna, que para las revoluciones del porvenir, porque hay leyes políticas permanentes en los movimientos sociales. Perfectamente, yo le admito esa explicación por mi parte personalmente. Yo quiero que el pueblo dominicano oiga que ese concepto de revolución, que también se da en el marxismo-leninismo, en muchísimas frases de Lenin, que usted, aunque vierta ese pensamiento, no tiene ninguna relación con Lenin. Padre, el hecho de que yo
reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas, ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata, y la democracia es lo contrario del comunismo. Después de más de 3 horas de duración, el debate terminó cuando el padre Láutico García admitió que el profesor Juan Bosch no era comunista, como anteriormente lo había juzgado. Miles de personas se lanzaron a las calles a celebrar la superioridad intelectual que Bosch había demostrado en la discusión, gritando consignas a favor de su candidatura presidencial. Bien, ahí está ese histórico debate y la posición de la Iglesia, y además que hizo todo lo posible para que el profesor Juan Bosch no pudiera ganar las elecciones que se realizaron en el 62. Las primeras elecciones democráticas, resultando Juan Bosch elegido como presidente y segundo Armando González Tamayo como vicepresidente, representando al Partido Revolucionario Dominicano. Es el primer presidente electo de manera democrática después de la tiranía de Trujillo. Si el señor director no está durmiendo, creo que tengo una lámina, ahí está. Entonces, ahí están la foto de don Juan y de segundo Armando González Tamayo. Don Juan derrotó a Viriato Fiallo y a José Augusto Puig Ortiz, que eran candidatos a la presidencia y vicepresidencia por la Unión Cívica Nacional. Pero el gobierno de don Juan apenas duró 7 meses, porque don Juan ganó en diciembre, tomó posesión el 27 de febrero de 1963, pero fue derrocado el 25 de septiembre de ese mismo año, solo 7 meses, en un complot que lo organizó el coronel Elías Wessing y Wessing. Hay que decir que antes del derrocamiento de don Juan se realizaron múltiples manifestaciones, en su mayoría encabezada y dirigida por la Iglesia. Por la Iglesia, la misma Iglesia que trató de impedir que él ganara las elecciones. Como consecuencia de este derrocamiento del gobierno de don Juan, se nombró un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. De los Santos renunció tras el fusilamiento de Manolo Tavares Justo y fue designado Donald Reed. Don Manolo se alzó a las manaclas a reclamar la constitucionalidad y fue asesinado. Entonces el Emilio de los Santos, ante tal barbarie, prefirió renunciar y entonces en su lugar fue nombrado Donald Reed Cabral. ¿Qué trae todo esto como consecuencia? Que en el 1965 estalla entonces la Revolución de Abril, con todas sus consecuencias. ¿Qué exigía la Revolución de Abril? La vuelta a la constitucionalidad, que don Juan sea repuesto en su gobierno y que cumpliera su mandato para el cual fue electo. La Revolución de Abril fue encabezada del lado constitucionalista por Francisco Alberto Camaño de Ño y organizada por Rafael Tomás Domínguez. Del otro lado estaban los guardias del CEFA encabezados por Elías Wessing y Wessing. Cuando los golpistas se vieron derrotados, entonces acudieron al gobierno norteamericano y bajo el falso concepto de que el comunismo iba a ganar, entonces los norteamericanos intervinieron. El presidente en este momento de Estados Unidos, que era Lyndon B. Johnson, dijo que no iba a permitir otra Cuba en el Caribe. Y nada más y nada menos que esta pequeña isla, por segunda ocasión, fue invadida por 42,000 marines,
Ante esa situación se formaron dos gobiernos, uno impuesto por los norteamericanos, encabezado por Antonio Inbel Barrera, y el otro, el que luchaba por la vuelta a la constitucionalidad, nombrado por el Congreso Nacional, encabezado por el coronel de abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. Se realizaron luego negociaciones, ¿verdad? Porque la guerra hay que buscar cómo terminar. Y entonces se llegó a un acuerdo y se formó un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien se encargaría de realizar las elecciones del 66. Estas se realizaron el 1 de junio del 1966 con la presencia de las fuerzas interamericanas del Disque de la Paz en territorio dominicano. Los norteamericanos impusieron a Joaquín Balaguer, a través de su partido, el Reformista Social Cristiano, contra el PRD que llevaba a Don Juan. La intervención norteamericana impidió que Bosch realizara su campaña electoral. Hubo fraudes y engaños. Balaguer impuso un gobierno a la fuerza y persiguió. Ese fue el inicio del famoso gobierno de los 12 años, que tanta sangre de jóvenes corrieron en las calles de la República Dominicana. Su vicepresidente en el primer periodo lo fue Francisco Augusto Lora, pero Lora renunció al Partido Reformista y formó el Partido de Integración Democrática Antirreeleccionista, el MIDA, porque Lora tenía aspiraciones para ser candidato a la presidencia en el 1970 y Balaguer no se lo permitió. Luego vino el periodo 70-78, que ustedes saben que también lo ganó, supuestamente lo ganó el doctor Balaguer, y su vicepresidente era Carlos Rafael Goico Morales. Pero el Partido Revolucionario Dominicano se abstuvo de participar en las elecciones del 68, que esas elecciones eran congresuales y municipales, las del 70, que eran nacionales, y las del 74. Esas elecciones del 70, los guardias dominicanos hacían campaña y en la bayoneta de sus fusiles le colgaba un pañuelo rojo, símbolo del Partido Reformista. El PRD y las otras agrupaciones que firmaron el Acuerdo de Santiago, pero a última hora tuvieron que retirarse y no pudieron participar, y tanto en el 70 como en el 74 Balaguer fue solo a las elecciones. En las elecciones del 78 entonces se produjo el famoso cambio y ganó Antonio Guzmán Fernández, y como vicepresidente tenía a Jacobo Masluta Azar. El PRD, como ustedes vieron, le ganó a Balaguer y a Fernando Álvarez Bogar, quien era el candidato a la vicepresidencia por el Partido Reformista Social Cristiano. El PRD también gana las elecciones del 82-86 con Jorge Blanco, Salvador Jorge Blanco y Manuel Fernández Marmo. Posteriormente, en el año 1986, Balaguer recupera la presidencia acompañado de Carlos Morales Troncoso. Ese fue el candidato a la vicepresidencia. Para las elecciones del 90, el PRD se dividió. Surgió el Partido Revolucionario Independiente, liderado por Jacobo Magluta, PRI. Hay que decir que en las elecciones del 86, que Balaguer ganó, supuestamente ganó, que le ganó a Jacobo Magluta. Magluta iba por el PRD y por la estructura. Que resulta que un gran grupo de votantes marcaron al mismo tiempo al PRD y a la estructura. Y esos votos los declararon nulos. Cuando Jacobo Magluta quiso reclamar, y siendo Jorge Blanco el presidente de la República, lo que le declamó fue un poema.
y prefirió a que volviera Balaguer a que ganara Jacobo Magluta, que era de su propio partido. Y esos votos que estaban nulos, era una cantidad superior a la ventaja que tenía Balaguer, que le llevaba Balaguer a Magluta. Y cuando se pidió que nulos no, observados, eran votos observados, y así se quedaron observados, y no se pudieron verificar. Porque el mismo PRD, el mismo Jorge, con su presidente Jorge Blanco, impidieron que eso se realizara. Y entonces eso le abrió la puerta a que el doctor Joaquín Balaguer volviera en el 86. Para las elecciones del 90, venga señor director, el PRD se dividió. Surge el Partido Revolucionario Independiente, liderado por Jacobo Magluta, el PRI, y también ahí surgió el BID por Peña Gómez. Y a pesar de las propuestas de Balaguer, repite en el cargo gracias a un colosal fraude realizado contra el profesor Juan Bosch, que encabezaba todos los pronósticos electorales en el año 90. Don Juan estaba al punto de lanzarse a la calle. Sin embargo, otro PLDista le echó una mosca al sancocho. Cuando el director de cómputo del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Grimaldi, cuando el PLD estaba encendido, diciendo que se vaya ya y que lo catalogó de un gobierno inconstitucional, Víctor Grimaldi dijo, que era el director de cómputo del PLD, que el PLD había perdido. Siendo el director de cómputo del PLD. Entonces, Balaguer vuelve y gana en el 90. También en las elecciones del 94 comete otra fraude en ocasión contra José Francisco Peña Gómez, quien encabezaba el PRD. Este fraude fue demostrado y se acortó el periodo presidencial a 2 años. Balaguer debió gobernar 94-98. Sin embargo, hubo una crisis tan grande que hubo que ir a la mesa de la negociación. Ahí se formó el Pacto por la Civilidad. Se le acortó 2 años al presidente Balaguer. Ahí se creó, se prohibió la reelección consecutiva. Se introdujo la segunda vuelta. Bueno, antes usted ganaba sin importar con la cantidad de votos que usted sacara si quedaba en primer lugar. Saben que ahora no basta que usted quede en primer lugar, sino que usted obtenga el 50% de los votos más 1. Antes Balaguer con 35% se reelegía porque tenía la facilidad, tenía las destrezas, tenía las habilidades de dividir a los partidos de la oposición. Entonces uno sacaba 28, otro sacaba 27 y él sacaba 35. Entonces, ahí ganaba. También en las elecciones del 90, estas son las elecciones del 94. El FADER se acortó ese periodo, se firmó el Pacto de la Civilidad y se reformuló la Constitución para eso que hemos dicho. ¿Qué resulta? Que, bueno, entre el 94 y el 96, antes de las elecciones, el 2 de marzo fallece Jacobo Magluta en Tampa, Florida, quien era el presidente del PRI. Se va a las elecciones del 96. José Francisco Peña Gómez contra Leonel Fernández. En la primera vuelta, como había 2 vueltas, entonces Leonel Fernández, Peña Gómez queda en primer lugar con un 48 y algo por ciento, no llegó al 50, y Leonel Fernández queda en segundo lugar. Entonces se van a la segunda vuelta. En la segunda vuelta el Partido Reformista y el PLD forman el famoso Pacto Patriótico, donde Balaguer apoyaba al PLD. Balaguer en su discurso en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte dijo lo siguiente: si las matemáticas no me fallan, 2 es más que 1, refiriéndose al que al juntarse
el PLD y el Partido Reformista contra el PRD y Peña Gómez no tenía ninguna salida. Y como en efecto, en el año 1996 surge el Nuevo Camino con el presidente Leonel Fernández a la presidencia, y su vicepresidente lo fue Jaime David Fernández Mirabal, el que es hoy ministro de Deporte. El 10 de mayo del 98 muere el líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez. En el 98 también entonces habían unas elecciones que eran congresuales y municipales. En esas elecciones el PRD barrió casi con todos los puestos de senadores y diputados. Hay que recordar que cuando Fernández ganó las elecciones, en ese periodo, antes de las elecciones congresuales del 98, amable Aristi Castro le dijo esta palabra al señor presidente de la República en ese momento: póngase los pantalones. ¿Para qué? Para que reformara la Constitución y permitiera la reelección. Recuerde que la reelección fue prohibida en el Pacto por la Civilidad del 94. Gana Leonel en el 96 y ya amable quiere que Leonel modifique la Constitución, porque los votos los tenían para la modificación, la tenía en su mayoría el Partido Reformista. Porque hay que decir lo siguiente también, que las elecciones del 94 se le acortó los 2 años al presidente Balaguer, pero todos los demás puestos, los municipales, los síndicos, que en ese caso eran síndicos, los diputados, los regidores y los senadores, eso se quedó intacto. O sea, eso no se modificó. Luego, ustedes saben que viene el 2000, y en el 2000 gana Hipólito Mejía Domínguez, le gana las elecciones a Danilo Medina. Hay que notar que a pesar, su vicepresidenta era Milagros Ortiz Bosch, quien se convirtió en la primera mujer dominicana en ocupar la vicepresidencia de la República. Hay que decir que aunque Hipólito no ocupó, no llegó al 50% más un voto, el PLD y su candidato Danilo Medina optaron por no ir a una segunda vuelta, porque el Partido Reformista, con Balaguer que participó, le negó de nuevo el apoyo, y entonces el PLD consideró que no iba a tener ningún tipo de oportunidad para poder derrotar a Hipólito, y entonces no someter al país a esa barbarie de unas elecciones de segunda vuelta. Y entonces el PLD y Danilo Medina reconocieron el triunfo de Hipólito Mejía, que gobernó 2000-2004. El 1 de noviembre del 2001 fallece en Santo Domingo el creador de los 2 principales partidos de la República Dominicana, Juan Bosch. No solamente el creador de esos 2 partidos, sino el maestro de la política dominicana, el maestro de los valores que siempre propugnaba por los valores éticos y morales. Un hombre con una visión que, si lo hubiesen dejado terminar su periodo, cuando ganó en el 62, tomó posesión en el 63, República Dominicana hubiese sido otra, por la visión que tenía el profesor Bosch. Pero usted sabe que ese gobierno no nació con la bendición de la Iglesia Católica. Luego el PRD también se divide, y Atoy de Can forma el Partido Revolucionario Socialdemócrata el 21 de enero del 2005. Hay que decir que en el 2004, Hipólito ganó 2000-2004, pero en el 2004, antes también murió el caudillo y líder reformista Joaquín Balaguer, que muere en Santo Domingo el 14 de julio del 2002. Este estaba fuera en el orden, la de Atuey. En las elecciones de 2004 fue electo presidente de la República Leonel Fernández, nuevamente, porque recuerden que Leonel fue presidente en el 2000, en el año 1996-2000, Hipólito 2000-2004, y Leonel vuelve y entonces gana para el 2004-2008, le gana Hipólito Mejía y lleva como vicepresidente
a Rafael Alburquerque. Fernández se reeligió también en las elecciones del 2008, ¿verdad? Ganándole en este caso a Miguel Vargas Maldonado, que le ganó en el 2008 hasta el periodo 2012. Luego Danilo Medina gana en las elecciones del 2012. Se enfrentó nuevamente a Hipólito, quien lo había derrotado en el año 2000. En esta oportunidad, Danilo lo venció y ahí existía, antes de Leonel retirarse, existía la prohibición a la reelección, pero Danilo entonces modificó la Constitución para que le permitiera reelegirse siempre que un candidato pueda ser, un presidente pueda tener 2 periodos consecutivos, siempre y cuando las bases lo aprobaran. En el 2004 el PRD se enfrenta a una nueva división. Surge entonces el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, quien tiene como líder a Luis Abinader y yo digo a Hipólito Mejía. ¿Qué resulta? Que ahora en las elecciones del 2016 se enfrentan Luis Abinader y Danilo Medina. Todos los pronósticos daban que Danilo Medina iba a ganar las elecciones. Y déjeme decirle un dato. Danilo Medina no solamente ganó las elecciones, sino que Danilo Medina ganó, recuerden que son 3 boletas, la presidencial, que es la A, tienen entonces la municipal, y tienen, que es la B, y tienen la congresual, que es la C. Danilo Medina en la boleta A no perdió en ninguna provincia, o sea que ganó todas las provincias y ganó en todos los municipios en estas elecciones de ahora, y tiene un 62%. Oiga, repito, en todas las provincias y en todos los municipios. Dirán algunos, pero Julio está loco, porque y entonces, todos los síndicos que tiene el PRM y los diputados. No, es que recuerde que son boletas diferentes. Porque usted se puede dar el lujo de votar por el candidato a la presidencia en una boleta, usted puede votar por el candidato a síndico en la otra boleta y su candidato a senador o a diputado en la otra boleta. Entonces, en esa boleta A, Danilo Medina ganó en todas las provincias y también ganó en todos los municipios. Eso nunca se había visto en el país, porque en las elecciones pasadas, cuando Danilo Medina le ganó a Hipólito Mejía, Hipólito ganó en 14 provincias. En 14. Luis Abinader no le ganó en ninguna de las provincias ni de los municipios. Todos los procesos electorales en la República Dominicana han estado matizados por la denuncia de que se ha hecho fraude, o porque sean ciertos o sean verdad. Y siempre se ha argumentado el uso de los recursos del Estado. Sin embargo, hay partidos que estando en el Estado han perdido. Perdió Balaguer en el 78. Perdió en el 78. En el 94 salió. Pero perdió el PRD en el 96, estando en el Estado. Y perdió cuando Hipólito ganó 2000-2004, también perdió. El PLD perdió en el año 2000, estando también estando en el Estado, dirigiendo el Estado. Entonces, estos procesos electorales en República Dominicana siempre están matizados por la denuncia de fraude. Es verdad que muchos de los partidos, los partidos todos realizan una práctica malsana para conseguir votos, porque lo hace uno y lo hace el otro. Muchas veces hay uno que lo hace en mayor proporción, tal vez porque tiene entonces mayor forma de movilidad, pero casi todos hacen lo mismo. Este proceso electoral ha terminado, por lo menos a nivel presidencial. Falta todavía decisiones en algunos municipios, y falta decisiones que se tomen el boletín final para saber la cantidad entonces de diputadas que va a tener uno y otro partido. También la cantidad de senadores, la cantidad de alcaldes y de alcaldesas, y también de los directores de los distritos.
el que haya ganado, que ganó. Y también usted puede ganar unas elecciones hasta por un voto. Lo que pasa en este país, cuando usted está si pierde por pocos votos, no acepta la derrota. Y si es por mucho, entonces también dice que le hicieron fraude. Que le hicieron fraude. Quédense mirando entonces con este recuento histórico de las elecciones desde el año 62, hasta el año 2016. Son procesos que casi nunca terminan, donde el perdedor reconoce que ha perdido. Buenas noches. Buenas noches, profesor Julio Batista. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos habla? Le habla de aquí, de la pradera, le habla un caballero que lo está escuchando. Sí, dígame a ver. Que yo me llamo Rafael Leonidas. Dígame, oh, Rafael Leonidas, dígame. Sí, pero yo le voy a dar un detalle. No me llamo por el nombre de aquel de no, yo sé. Aquí, que fue un dictador. Sí. Si no me pusieron ese nombre, no sé por qué. Sí, usted sabe. Pero yo le voy a dar un detalle nada más. Dígame, para que a usted me escuche y lo oye usted televidente, porque este es un programa abierto y interactivo. Así es. Yo quisiera que me hubieran puesto a mí a organizar la Junta Central Electoral, a mí. Y yo te puedo asegurar que no hubiese sido lo mismo. Bueno. Porque con el dinero que se invirtió ahí, no es verdad que hay transparencia. Y además, se le devoronó en lo que estaban haciendo. Y le dice a una persona que estudió en Pensilvania, que no estudió solamente aquí, yo he estudiado en varios países, en los Estados Unidos y en Inglaterra, y donde en los países como en Londres no existe la votación electrónica, porque no es confiable. Eso no es confiable. Y lo puede buscar, si usted puede tener el acceso. Eso se armó porque no se quería transparentar. Además le voy a dar un detalle. El 33% en el área de la boleta C, sí, que es la parte de lo que es los diputados y senadores. Sí, el diputado, la preferencial. de extensión. Sí. Eso es demasiado, número sí, uno. Sí. Y en el área de la presidencial hubo más de un 31% del electorado que tuvo votos nulos, más de 300,000. Eso es demasiado. Pero 300,000. 300,000. Sí, pero 300,000. Nulo. De la cantidad de votantes. En la parte presidencial. Eso le da el 30%. Eso le da el 30% a usted. No, que no lo digo yo, está en el periódico. No bien. Lo digo yo. Eso salió en la prensa hoy en el Diario Libre. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Ha ido creciendo la parte de lo que se llama la abstención electoral. Sí. Si eso seguimos en esas mismas circunstancias, aquí la gente no va a creer en el voto y la gente no va a asistir a votar. Y le voy a decir algo. Yo conozco a los PLDistas y soy amigo de ellos, de Reinaldo, de Vidó Medina, de Euclides Gutiérrez, del consultor jurídico, del hermano del presidente de Alicia Joaquín Castillo. Usted está pegado. Usted de lo que está pegado. Yo me llamo José Rafael Bisonó, yo digo el nombre. Con todos esos amigos que usted tiene. No, yo no vivo de política. Muy bien. Yo soy una persona que vivo de mi negocio, de mi trabajo. Qué bueno. Ahora, a mí me da vergüenza haga ese tipo de trabajo que se hizo ahora. Eso no es posible, no es legible, no es legítimo. Gracias, Rafael. Sí, gracias, Rafael, por su participación. Bueno, esa es la opinión de Rafael, y en cada proceso electoral siempre han surgido ese tipo de opiniones, uno a favor, otro contrario. Siempre las elecciones han sido en este país cuestionadas por una parte de la población. Siempre han sido así. Por eso traje el resumen desde el año 1962. Buenas noches. Buenas. Sí, le escucho. ¿Dónde nos habla? Profesor Julio. Dígame, ¿cómo está usted? Bien, de Bonao. Adelante, Bonao, le escucho. Mire, yo quiero compartir brevemente en su importante programa la siguiente idea. Yo estuve presente en el Congreso Napier Díaz González, que dirigió el profesor Juan Bosch en Jaina. Sí. Y cuando... Sí, hable corrido. Hable corrido. Sí. No se oiga por la televisión, que no terminamos hoy. Quiero decir
decirle que estuve presente en el Congreso Napier Díaz González, ya acá en Jaina. Sí. Y ahí el profesor Juan Bosch salta con una sátira, podríamos decir. Y que el PLD se va a regar, que el PLD se va a regar en el país como las verdolagas en los campos. A lo que todos los que estábamos ahí nos miramos las caras, porque fue en los años 80. Pero bueno, ¿y cómo será eso? ¿Y qué realidad, algo, aunque sea la hormiga, debe de decirle al profesor Juan Bosch en el cementerio municipal de La Vega, que el Partido de la Liberación Dominicana va a ocupar la casilla número 1, que ganamos las 30 provincias, como usted termina de decir, en las 30 y pico de provincias, que el PLD hoy se ha consagrado como el partido número 1 a través del esfuerzo del compañero Danilo Medina y todos los PLDistas. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? Santo Domingo Este. Le escucho, Santo Domingo Este. Ajá, mire, yo soy una maestra que acabo prácticamente de hacer una maestría costeada por mí. Llevé ya todos los documentos al Ministerio de Educación. Entonces el ministro dice que a partir de mayo hasta después de agosto no va a haber ningún tipo de movimiento en el ministerio. Ya ellos me pusieron en la titulación, aparece ya como magíster, pero no han aplicado los incentivos. Entonces, a veces uno se le quita el deseo en un sentido de capacitarse, de querer hacer bien el trabajo, porque yo no considero que ellos, es decir, haya una excusa valedera para ellos decir que no van a poner los incentivos. Ahora, somos un grupo de donde yo trabajo que hemos hecho maestría y no lo van a aplicar ahora. Bueno, gracias, maestra. Yo contestaré eso en la próxima, porque ahora como tenemos uno de los pocos programas que nos dedicamos a hablar de política, y lo hice porque tengo lo que he hecho es un recuento, yo le contesto en el próximo programa, maestra. Buenas noches. Hello. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De aquí de Santiago, un docente que le habla. Adelante, Santiago, le escucho. Yo quiero saber, que usted me diga, después que Inavima juramenta a los jubilados, ¿en qué tiempo pasa la nómina de Inavima? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Sí, adelante, ¿dónde nos habla? Está aquí de San Julio, el profesor Daniel. Oh, Daniel, mi hermano, nos tiene votado. Mucha salud para ti, mucha salud. Gracias. Para ver siempre este programa. Gracias, Daniel. Para ver siempre este programa, mucha salud para ti, mucha salud. Gracias, Daniel, amén. La inquietud mía, Julio, sobre los profesores cuando están en licencia médica, como que no se está cumpliendo el papeleo cuando van al ministerio, como que este dinero no se está dando, porque mismo aquí de la ANP, como que ven que eso no ha dado resultados. Yo no sé qué está pasando, como que hay que volver a remediar esos papeles. ¿Qué se va a hacer con esos maestros que están en licencia médica y que tienen que pagarle a un interino, porque como que eso no camina entre el movimiento de directora digital del centro al distrito y del distrito a la secretaría, como que eso no está dándole resultados? Bien. ¿Qué se debe hacer para que se cumpla y que el maestro no tenga que pagar esa licencia médica si se le presenta cualquier enfermedad? ¿Es cuánto? Gracias, Daniel. Contestaré luego eso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sí, ¿de dónde nos habla? de los sectores Los Ríos. Adelante, le escucho. Miren, yo soy un periodista 100% todo el tiempo. Este país, si la Junta Central fuera una, todos esos partiditos y michurri que andan por ahí fueran eliminados todos y ese dinero siguiera para otra cosa. Bueno, así. Tuviera suelto desastre que tiene PRM, todos esos partidos que no van para ningún lado. 0.33, 0.40, menos de un 1%. Y hablan a nombre del pueblo, lo más bonito. Que usted lo oye hablando a nombre del pueblo. Gracias, los minas. Y hablan a nombre del pueblo. Buenas noches. Buenas noches. Bien.
la pregunta de Daniel, la pregunta de la maestra de la titulación y del maestro que me habló de la juramentación, la contestaré el lunes, porque hoy estamos en este programa de los pocos que hacemos que son políticos. Buenas noches. Bueno, ese no la puedo coger. Buenas noches. Buenas. Bueno, sí, le escucho, dígame. Muy bien. Muy bien. Esa también la debo para el lunes, sobre el asunto de concurso. Cuando yo regrese el lunes, entonces voy a hablar del concurso, voy a hablar de aplicación de incentivos de titulación, voy a hablar del pago de licencia y voy a hablar de la juramentación de INAVIMA, porque hoy el programa no giró en torno a eso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, dígame a ver. Mira, yo no sé si fue que me cortaron o fue que lo que yo comencé a hablar no le gustó el programa. ¿Por qué? Mira, yo comencé hablando de lo que decíamos vos. Sí, no, lo escuchamos perfectamente a usted. ¿Fue que se cortó la llamada? No, nosotros lo escuchamos perfectamente todo lo que usted dijo. Y fue muy bien. Y la idea suya se interpretó. Perdón, que yo no terminé, me lo cortaron en un segundo. Bueno, lo que... Yo quiero dar mi opinión. Ya se nos terminó el tiempo porque hasta nos pasamos. Será otro día, mi amigo. Porque a él lo escuchamos. Ya incluso ya estamos sobrepasados del programa. Lo siento por usted. Si usted mira su reloj, se dará cuenta que son las 8 y el programa debe terminar a las 7:55. Así que amigos, amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.